Timeline de los peinados. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Pues que esta noche tengo una fiesta y no sé cómo peinarme. Pero si hay un montón de peinados. ¿Puedes ayudarme? Claro, a lo largo de la historia ha habido muchos peinados. ¿Te explico algunos? Sí, por favor. Años 20. En la década de los años 20 se hicieron importantes avances en la transición de peinados de las mujeres, de los estilos tradicionales de pelo largo que había en el siglo XIX. El original, recto, llano, sencillo y relativamente corto de los peinados de principios de 1920 se transformaron en melenas mucho más interesantes y femeninas, con rizos con gran estilo y con mucha onda, a mediados de los años 20. Años 30. Los peinados en esa época eran normalmente moldeados con rulos. También se solían hacer unas ondas con anillas con la raya a un lado. Fue en la Olimpiada del 36 en Berlín cuando se pone de moda el peinado en el que el cabello se dobla hacia arriba formando un gran bucle. Eran tiempos donde el color rubio platino hizo estragos. Años 40. Los peinados de las mujeres eran políticos en la década de los 40. Por un lado, el trabajo de la guerra se consideraba un deber patriótico, es decir, que las mujeres necesitaban peinados fáciles, que no se quedaran atrapados en la maquinaria. La solución para la mayoría de las mujeres en 1940 fueron los peinados cortos en capa, ya fueran ondulados, enrollados o con ondas. Estos estilos se ajustaban a los reglamentarios uniformes sobre el cuello, y las horquillas para rizos fueron la base de muchos de los peinados en los años 40. Años 50. Es la época dorada de la peluquería. La técnica que revoluciona el peinado es el empleo de los tubos aportando más volumen que la anilla y una ondulación más suave. En Francia se lanzan líneas de peinado dotándolas de un nombre único a cada una de ellas. Esa distinción lo hace más deseable. Como por ejemplo, tenemos la línea Directoire que lanza la Casa Dior, un peinado corto con flequillo al lado flanqueado por pequeñas ondas. O un estilo largo denominado bohème. Los moños son pequeños y menudos, al estilo de la imitada Grace Kelly. Años 60. Durante la década de los 60, las mujeres más jóvenes experimentaron con dejarse el pelo bastante largo y suelto, con flequillo que se cortase recto a través de la frente. Esta es la década de la libertad. Pueden combinarse con grandes cardados, que pretenden alargar la cara y dar a la cabeza una forma bastante ovalada. Y los flequillos se empezaron a peinar hacia un lado cada vez más a menudo. Años 70. En la década del 70, los jóvenes copiaban los peinados de sus cantantes favoritos. Por ejemplo, los seguidores de The Beatles con sus melenitas y flequillos. También los seguidores de Bob Marley escandalizaban con las rastas.
y los rizos exagerados a lo afro, como Michael Jackson en los Jackson 5. Al margen, empezó a surgir el movimiento punk, en que grupos de jóvenes se peinaban de forma muy original, con crestas de colores llamativos, con los laterales de la cabeza rapados. Años 80. Los 80 son el ejemplo perfecto de cómo la moda y sus peinados eran más grandes que lo grande, donde las mujeres mostraron peinados únicos. Por ejemplo, el pelo afeitado de un lado, pero largo por el otro, o recogido en una cola de caballo en un lado de la cabeza. La década de 1980 fue una época de innovación. Años 90. A partir de este momento, en peluquería se empiezan a crear tendencias. Es decir, los estilistas proponen determinadas pautas de moda, pero sin imponerlas. Las tendencias forman corrientes a seguir que permiten que cada cual adapte a su gusto las propuestas de cada temporada. Color, textura, medida del cabello, quedan al gusto del consumidor. Así, en los 80 se llevaban los cabellos ondulados ligeramente y en los 90 triunfaron los desfilados, los escalados y finalmente las extensiones. Pero cada cual dio a esta idea su toque personal. En la actualidad, existen muchos tipos de peinados diferentes. Los peinados actuales pueden ser clásicos, modernos, basados en épocas pasadas, asimétricos, con flequillos o sin ellos. Lo único que tienen en común todos los peinados actuales es que cuando pasen unos años y miremos nuestras fotos de esta época, nos sentiremos ridículos y graciosos. En el futuro, la moda está constantemente cambiando. ¿Cómo nos peinaremos de aquí a 10 años? No lo sé. Puede que vuelvan las tendencias de épocas anteriores o que acabemos como Lady Gaga, con un filete en la cabeza. ¿Qué te parece? Veo que te has decidido por los 80. Estás muy guapa. Gracias. Me voy, que llego tarde a la fiesta. Pues coge un paraguas que parece que va a llover.